Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 343, Provocación de Artoria. Vos. Hinata cabalgaba un caballo blanco al frente del ejército. Pero muy pronto, percibió algo extraño, una inusual sensación de incongruencia. ¿Comillas es un hechizo destinado a confundir los sentidos? Hinata comprendió al instante la intromisión de Trainee. Es que, algo no me cuadra. En cualquier caso, intentar detenerla con una artimaña tan mezquina era una quimera. Juego de niños. La mirada de Hinata se entrecerró, y una fuerza mental invisible se extendió instantáneamente hacia afuera, envolviendo a todo el ejército y bloqueando la ilusión de Trainee. Tan poderoso. Al sentir la energía mágica de Hinata, Trainee, que estaba junto a Artoria, mostró una expresión de agradecimiento. Comillas, así que esta es la fuerza de la santa más poderosa de la Santa Iglesia. Como el primer ser de nivel señor demonio verdadero en entrar en el gran bosque de Jura, el poder de Trainee tuvo poco efecto en Hinata. Y con Hinata presente, Trainee ya no podía interferir en el juicio de los caballeros sagrados. Esto permitió que el ejército aliado avanzara sin contratiempos. Cruzaron rápidamente varios bosques, acercándose a su campamento preestablecido. Comillas, ¿qué deberíamos hacer? Trainee miró a Artoria, algo preocupada. Con Hinata aquí, no puedo dividir sus fuerzas. Comillas, ¿es eso así? Olvídalo, solo dile que estoy aquí. La respuesta de Artoria fue simple y directa. No se molestó en ocultar sus intenciones. Si quieres pelear, pelea. Las intrigas y las artimañas eran un insulto para una persona fuerte como Hinata, y para la propia Artoria. La idea de dividir los dos ejércitos surgió inicialmente para proteger a los caballeros sagrados. Pero ahora que Hinata estaba allí, y el sigilo no era una opción, Artoria no insistiría. Ella alzó la vista, con sus tranquilos ojos color esmeralda fijos al frente. Y allí, justo delante, estaba Hinata. Comillas MMM. De repente, Hinata levantó la vista, fijando la mirada en una dirección específica. Esta sensación. Alto todos. Comillas detener. Leonard miró a los caballeros sagrados, que siguieron la orden sin dudarlo, y preguntó, comillas, ¿qué ocurre, capitán? ¿Ha pasado algo? Hinata no respondió de inmediato. Echó un vistazo a la formación que tenía detrás y comprobó que todo el ejército ya había entrado en el bosque. A Hinata no le preocupaba el ejército de 50.000 hombres del reino de Falmut. En esta guerra, el reino de Falmut claramente solo quería holgazanear y atribuirse el mérito. Además, cuando entraron por primera vez en el bosque, Hinata ya había evaluado el nivel del enemigo. Verdadero señor demonio. El oponente era, sin duda, una entidad del nivel de un verdadero señor demonio. Y frente a un enemigo tan formidable, lanzarse al ataque con 50.000 soldados sería simplemente enviarlos a la muerte. En comparación con la confrontación directa, el papel del ejército del reino de Falmut consistía en eliminar a los monstruos de la región occidental del bosque después de que Hinata derrotara al verdadero señor demonio. Pero ahora había surgido una situación inesperada. ¿Comillas en esa dirección? Al principio, Hinata estaba desconcertada, sin estar segura de las intenciones de la otra persona. Comillas HMPH, ¿me estás provocando? Quien no arriesga, no gana. Hinata nunca fue del tipo indeciso. Sin dudarlo mucho, fijó la vista en esa dirección. Comillas, ¿qué lugar es ese? Hinata le preguntó a Leonard, que estaba a su lado, y este rápidamente sacó un mapa para consultarlo. En unos 20 minutos llegaremos a Greenside Plain, que también es nuestro campamento previsto. Comillas, me estás esperando allí. Para Hinata, la intención de Artoria era clara. No quería que descansaran. Una vez que cruzaran el bosque, era muy probable que vieran la formación enemiga. Lo que significaba que lo siguiente sería una batalla sangrienta y brutal. Parece que el enemigo tiene bastante confianza en su fuerza. Al oír que el enemigo ya había marcado su posición con antelación, el rostro de Leonard se ensombreció. Simples monstruos, con tanta arrogancia. Desde hacía tiempo sospechaban de la identidad del cerebro detrás del caos en el gran bosque de Jura. La explicación más probable era que se trataba de un monstruo que apareció de la nada. Pero que el oponente menospreciara tanto a los caballeros sagrados, que ni siquiera los tomara en serio, enfureció a Leonard. Cálmate, Leonard. Hinata envió a Arno del cielo para informar al reino de Falmut sobre el ejército y su rey,
diciéndoles que no actuaran de forma imprudente. Vamos, lo comprobaremos. Comillas, capitán. La otra parte ya ha enviado la invitación, dijo Hinata, y el lugar es el campamento que elegimos con antelación. Los monstruos estaban al acecho, sin esconderse. Esto era una provocación abierta, y también una ventaja geográfica. Ahora, Hinata quería comprobar por sí misma qué clase de persona era realmente la mente maestra detrás de todo esto. Comillas, sí. Leonard ya no intentó disuadirla, pero aún así llevó consigo a los tres santos de la tierra, el agua y el viento. Poco después, los cuatro, liderados por Hinata, salieron del bosque. La luz del sol volvió a brillar sobre ellos, y en la exuberante llanura verde, incluso se podían ver pequeños animales mordisqueando la hierba, como si no hubiera rastro alguno de guerra. Comillas, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Litus estaba desconcertado. ¿No se había dicho que el enemigo ya se había desplegado y que solo los estaba esperando? Pero por mucho que la viera, no parecía tener enemigos. Comillas, ¿es una ilusión? Comillas, ¿cómo es eso posible? Fritz el viento dijo sin palabras, comillas, ¿qué clase de ilusión puede ser tan convincente? No es una ilusión. La expresión de Hinata permaneció tranquila, y ya había descubierto el motivo de su llegada. Era una mujer. Vestida con una armadura azul y blanca, su cabello dorado ondeaba al viento. Permanecía inmóvil en la pradera, a varios kilómetros de distancia de los cinco, como si hubiera estado esperando allí durante mucho tiempo. Comillas, un humano. Al igual que Racen, la primera reacción de los cuatro santos al ver a Artoria fue suponer que era humana. Ella es humana, ¿verdad? No tiene absolutamente ningún aura de monstruo. No, no es solo eso. Al contrario, al contrario. ¿Cómo describir la sensación que transmitía Artoria? ¿Santo? Sí, santo. Como una santa inmaculada, o una diosa descendida de los cielos. Si esa mujer era un monstruo, ¿qué eran ellos, humanos? Tan fuerte. Hinata se quedó mirando fijamente. Cuanto más miraba a Artoria, más difícil le resultaba reprimir el espíritu de lucha y la emoción que ardía en su corazón. Poderoso, increíblemente poderoso. El caballero que tenía delante era, sin duda, el oponente más fuerte al que Hinata se había enfrentado jamás en su vida. Ni siquiera Luminous, que en su momento la había superado por completo, se sentía tan peligrosa como ella. Continuará. Capítulo 344, ¿El rey Arturo? Bonus. Aunque pensar esto me pareció un poco injusto para Luminous. Hinata no podía negar lo que realmente sentía. Ella tuvo una premonición. Si Luminous y esta caballera se enfrentaran, el resultado. Era muy probable que Luminous perdiera. Comillas, silbido. Comillas, capitán. Leonard solo apartó la mirada por un instante, pero cuando volvió a mirar, Hinata ya se había adelantado. Lógicamente, al encontrarse con un oponente tan poderoso, Hinata debería haberse contenido y ordenado al equipo que se retirara. Pero ella comprendió la situación a la perfección. El hecho de que Artoria desplegara su aura con tanta franqueza fue un mensaje claro, no había vuelta atrás. La única opción ahora era lanzarse al ataque y luchar de frente contra ese enemigo abrumador. Comillas, rápido, síganla. Comillas, no podemos dejar que el capitán luche solo. Los cuatro persiguieron a Hinata, aunque iban más despacio, aterrizaron junto a ella poco después de que se detuviera. Rodearon a Artoria, observándola con recelo. Comillas, ¿quién eres? Comillas, ¿por qué apareces en este bosque donde se reúnen los monstruos? ¿Y por qué? Hinata entrecerró los ojos, comillas, ¿me atrajiste hasta aquí? Valentía encomiable. Artoria no respondió directamente, en cambio, le dio una evaluación. Al principio pensé que te darías la vuelta y huirías. Comillas, ¿qué? Antes de que Hinata pudiera responder de nuevo, una abrumadora oleada de poder mágico surgió de Artoria. Comillas, retumbar. Al instante siguiente, Leonard y los demás sintieron como si les hubieran echado una montaña encima. Comillas, Comillas, esta presión. Comillas, esta persona. No puede ser humana. Cada uno de los cuatro reaccionó de manera diferente, pero su conclusión fue unánime. Este ser no era humano, era una existencia no humana de un poder abrumador. La percepción de Hinata era más directa que la de ellos. El aura de Artoria, digna de un señor demonio, no solo contenía magias aterradoras, sino que también estaba imbuida de su intención y voluntad con la espada. Aparte de los señores demonio, en este mundo. Hinata no tenía miedo, al contrario, su corazón latía con emoción y expectación ante la inminente pelea. ¿De verdad existe alguien así de fuerte?
Una cosa era especular, otra muy distinta ver a Artoria en persona. ¡Qué grosero, caballero del otro mundo! Artoria miró a Fritz del Viento, quien la había llamado monstruo. Comillas estallido. Su armadura se hizo añicos, la sangre brotó de la boca de Fritz mientras salía disparado hacia atrás, estrellándose contra la hierba a lo lejos. Comillas Fritz. Leonor observó impotente cómo Fritz salía disparado hacia atrás, sin tener ni idea de lo que acababa de suceder. Artoria no había hecho nada, al menos no visiblemente. ¿Qué fue eso hace un momento? Comillas silbido. De repente, Artoria alzó la espada de la victoria prometida que había sido clavada en el suelo frente a ella. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Una espada larga envuelta en luz de colores del arco iris fue envainada en una vaina azul y dorada, liberando un violento torrente de magícules. Comillas Litus. Comillas yo entiendo. Gracias a la intervención de Hinata, la presión sobre los otros tres se disipó discretamente. Litus aprovechó rápidamente la oportunidad para comprobar las heridas de Fritz. Un solo golpe y Fritz cae. Hinata miró fijamente a Artoria, quien le devolvía la mirada con calma. Hinata preguntó, te lo pregunto de nuevo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás bloqueando a mi ejército? Artoria. Artoria Pendragon. Artoria sintió la fuerza de los golpes de espada de Hinata y la elogió. Excelente manejo de la espada. He oído que eres la humana más fuerte de las naciones occidentales. ¿Es cierto? Comillas Pendragon. Hinata pensó que había oído mal. Si no recordaba mal, ¿no era ese el apellido del rey Arturo de las leyendas británicas? Quizás hayas oído hablar de mi otro título. El rey Arturo. Comillas, qué broma. Hinata sentía que se estaban burlando de ella. Ella blandía continuamente su espada de las 7 luminarias, atacando a Artoria, pero cada golpe era bloqueado por la vaina, Avalon. Desde que despertó, la habilidad de Artoria con la espada se había vuelto completamente indescifrable. Y ella no era de las que intimidaban a los débiles. Por eso, si su oponente no era digno, Artoria no desenvainaría su espada. En cuanto a Hinata. Al menos por ahora, Artoria no tenía intención de desenvainar su espada. Tan fuerte. Ella había atacado innumerables veces, pero Artoria bloqueó cada uno de sus ataques con un mínimo de movimiento. Ella descubre cada uno de mis movimientos. Hinata estaba cada vez más convencida de que Artoria era una señora demonio despertada, al mismo nivel que Luminous. Su propia fuerza no era débil. Entre los señores demonio despertados, ella podría ocupar un puesto intermedio. Pero en comparación con la caballera que tenía delante, la diferencia era evidente. Sin mencionar la presión derivada de la liberación previa de magícules. En pocas palabras, Hinata estimó que las magícules de Artoria eran al menos 5 millones. La suya, como mucho, rondaba el millón. Una diferencia de 5 veces. ¿Y esa espada? La mirada de Hinata se posó en la vaina que bloqueaba su espada de los 7 luminarios. Fue absurdo. Su espada no solo cortaba la carne, sino que también podía atacar la mente y el alma. Si alguien recibiera 7 golpes, su alma quedaría destruida. Sin embargo, ese artefacto divino ni siquiera pudo dejar un rasguño en la vaina. Algo así. Comillas, te preguntas por qué mi vaina puede bloquear tu espada. Artoria seguía inmóvil en su sitio. Alzó la espada de la victoria prometida que sostenía en la mano. Me comentó el que tú, al igual que Rimuru, eres de la tierra. Si eso es cierto, entonces ya has oído mi leyenda, ¿no? Hinata ya no sabía por dónde empezar. A él. ¿Quién era ese? Y Rimuru, al igual que ella, venía de la tierra. ¿Un reencarnado? ¿Un ser de otro mundo? Y lo más importante, esta información sobre la leyenda del rey Arturo. Comillas, la vaina de Avalon. Hinata recordó la leyenda al instante. El rey Arturo recibió de Merlín una vaina que hacía a quien la portaba inmune a todo daño. Si esa exquisita vaina azul y dorada fuera realmente la misma Avalon. Entonces no era de extrañar que sus ataques ni siquiera pudieran hacerle un rasguño. Continuará. Capítulo 345, Colapso de Espiriton. Comillas disparates. Comillas, los mitos y leyendas de la Tierra no son más que productos fabricados por los humanos. Aunque el rey Arturo hubiera existido de verdad, no habría sido más que un simple mortal. Las palabras de Hinata eran, en efecto, correctas. En la Tierra del universo cardinal, el misterio casi había desaparecido. Incluso si existió, se trataba principalmente de restos dejados por seres de otro mundo.
En cuanto a los supuestos dioses y budas, simplemente no existían. No eran más que fantasías humanas. Comillas, aún no has desenvainado tu espada. Hinata se sintió insultada cuando Artoria no mostró ninguna intención de desenvainar su espada. Comillas, ¿o acaso crees que no necesitas desenvainar tu espada para enfrentarte a mí? Artoria reflexionó un momento y luego asintió levemente. En efecto. Al interactuar con un valiente guerrero, mi comportamiento de hace un momento fue, sin duda, algo grosero. Este fue un duelo en toda regla. Si Artoria seguía conteniéndose, sería una falta de respeto hacia Hinata. Sonido metálico. Cuando Artoria desenvainó su espada, su hoja dorada y brillante, con la luz de las estrellas arremolinándose a su alrededor, cautivó instantáneamente la atención de todos los presentes. La espada sagrada Excalibur. Hinata nunca había visto una verdadera espada sagrada. Pero en el momento en que vio aquella espada dorada, sintió instintivamente que se trataba de la espada sagrada. Comillas, ¿cómo puede ser posible algo así? Hinata ya no pensaba en si Artoria era el rey Arturo o no. Eso no tenía nada que ver con su batalla. Comillas, pase lo que pase, eliminaré al culpable que causó la catástrofe del gran bosque de Jura. Hinata alzó su espada y atacó de nuevo a Artoria. Junto a ella marchaban Luz y Tierra, dos combatientes de primer nivel a la par de los señores demonio. Promedio de Magicules superior a 400.000. Buena resistencia. Artoria paró las técnicas de espada de Hinata mientras aún tenía tiempo para observar a Leonard y Vacas. Retumbando, retumbando, retumbando. Justo cuando los cuatro estaban enfrascados en una batalla, un gran número de jinetes surgió repentinamente del bosque lejano. Eran los 3000 caballeros sagrados de Hinata. El plan tuvo éxito. Al ver esto, Artoria no solo no entró en pánico, sino que incluso esbozó una leve sonrisa. Traini y Souka. Proceda según lo previsto. Artoria transmitió el mensaje telepático. De este modo, Traini volvió a manipular la niebla en el gran bosque de Jura, comenzando a cortar la comunicación entre el bando de Hinata y el ejército del reino de Falmut. Esta vez, sin la interferencia de personas influyentes como Hinata, el trabajo de Traini transcurrió sin problemas. Ella ya había redirigido al ejército del reino de Falmut, compuesto por 50.000 hombres. Más adelante les esperaba un ejército aliado de casi 40.000 hombres, compuesto por dragones, lobos y orcos. Comillas, no es bueno. Hinata pareció percatarse de esto. Quería ordenar a los caballeros que se retiraran y apoyaran al ejército del reino de Falmut. Es demasiado tarde. Artoria, naturalmente, no le daría esa oportunidad a Hinata. Abandonando su postura defensiva, su manejo de la espada se volvió astuto y preciso. Incluso cuando los tres atacaban simultáneamente, Artoria los hacía retroceder paso a paso. Comillas, ¿qué tan poderoso? Los demás santos quedaron asombrados por la fuerza de Artoria. Su destreza con la espada y su fuerza física eran verdaderamente insondables. Cada vez que creían haber desenmascarado a Artoria, ella revelaba aún más poder que no había mostrado antes. Si esto continúa, no solo fracasaremos en recopilar información sobre ella. En cambio, habrá recopilado la mayor parte de nuestra información, pensó Leonard. Zumbido. Al ver que la situación se volvía tan crítica, Hinata ya no pudo contenerse. Ella activó instantáneamente su habilidad única, Usurpador. La habilidad única, Usurpador, tenía dos efectos principales. En primer lugar, podría apoderarse del poder de los oponentes derrotados, transformándolo en alimento para Hinata y ayudándola a crecer. En segundo lugar, en combate, podría usurpar una parte de las habilidades del enemigo, poniendo al oponente en desventaja. Y ahora, Hinata tenía la intención de usar esto último. Planeaba usar esta habilidad para arrebatarle el poder a Artoria, interrumpiendo así su ritmo de batalla. Comillas MMM. Por otro lado, Artoria, que estaba siendo asediada por Leonard y Vacas, se detuvo de repente. Este sentimiento. Clang, clang. Los ojos de Artoria se entrecerraron. La espada que sostenía ya no se contenía, sino que cortó directamente las espadas de Leonard y del otro caballero. Esta escena destructiva reveló silenciosamente la brecha que existía entre ellos. Después de luchar durante tanto tiempo, Artoria ni siquiera se lo había tomado en serio. Comillas, habilidad única. Artoria miró a Hinata, que no estaba muy lejos. Sabía que su oponente estaba usando una habilidad única desconocida contra ella. ¡Qué lástima! La princesa caballero rubia negó con la cabeza. Tu habilidad única aún no logra desconcertarme. Comillas, ¿qué? Hinata no necesitaba cuestionarlo.
Porque, muy rápidamente, el resultado ya estaba ante sus ojos. Sonido metálico. Acompañado de un sonido nítido, Hinata escuchó la notificación de que la habilidad, usurpador, había fallado. Comillas, ¿cómo es esto posible? Según la comparación de magícules, Artoria contaba con aproximadamente entre 8 y 9 millones de magícules. Aunque eso era entre 6 y 7 veces más que Hinata, no cambiaba el hecho de que ambos se encontraban dentro del dominio del señor demonio. Comillas, ¿esto es todo lo que se necesita para sorprenderte? Comillas, ¿qué? Tu visión es demasiado limitada. La batalla entre Artoria y Hinata había sido desigual desde el principio. Antes de convertirse en una verdadera señora demonio, ya poseía a Balón, que podía ignorar las habilidades que no fueran definitivas. Ahora que se había convertido en una verdadera señora demonio, todas sus habilidades habían sido integradas por Rafael, el señor de los juramentos. Su poder había ascendido a un nuevo nivel. Sobre todo en lo que respecta a la defensa, se la consideraba la más fuerte entre las subordinadas de Rin. Y mucho menos una simple habilidad única, incluso una habilidad definitiva. Si no pudo alcanzar el nivel de las 7 virtudes o los 7 pecados capitales, tampoco pudo con Artoria. Comillas, maldita sea. Hinata se sintió increíblemente asfixiada al ser objeto de burlas por parte de Artoria. Comillas, eres demasiado arrogante, rey Arturo. Tras terminar de hablar, Hinata blandió la espada de los 7 luminarios que tenía en la mano. En un instante, innumerables círculos mágicos de diversos colores se formaron y convergieron sobre la cabeza de Artoria, apilándose capa sobre capa como un pilar imponente. Comillas. Artoria frunció ligeramente el ceño. Podía sentir un atisbo de amenaza en ese poder. Ni se te ocurra irte. Sin embargo, antes de que Artoria pudiera escapar del alcance del ataque de Hinata, un gran número de barreras y hechizos de confinamiento de tipo sagrado fueron lanzados sobre Artoria por cientos de caballeros sagrados. Continuará. Capítulo 346, El abismo entre tú y yo. ¿Comillas de tipo sagrado? Artoria echó un vistazo a las ataduras que llevaba en el cuerpo, y le parecieron ridículas. Ella no era un monstruo malvado como un no muerto o un demonio. O mejor dicho, podría considerarse a Artoria un monstruo. Un espíritu estelar, que simboliza la voluntad de un planeta, es la encarnación de un mundo. Definir a un ser así con el bien y el mal era simplemente ridículo. Y debido a esto, dichos hechizos dirigidos a la alineación no tuvieron prácticamente ningún efecto sobre Artoria. Olvídalo. Sin embargo, Artoria no optó por liberarse de sus cadenas. Alzó la cabeza, contemplando el aterrador poder mágico que convergía sobre ella. Comillas, ¿es esta tu mejor jugada? Artoria miró a Hinata, que estaba de pie frente a ella. Esta última no entendió lo que quería decir y explicó, comillas, colapso de partículas espirituales, una técnica definitiva que ataca a nivel microscópico de las magícules, aniquilándolas por completo. Incluso un poderoso señor demonio verdadero, si fuera golpeado directamente por esto, resultaría gravemente herido. Por supuesto, Hinata no podía usar ese movimiento a la ligera. Pero esta vez fue diferente. Hinata no estaba sola. Detrás de ella se encontraban las élites de los caballeros del templo y 3000 caballeros sagrados. Al aunar las fuerzas de todos. Ni siquiera con un solo colapso de partículas espirituales, ni con 2 o 3, Hinata sentiría la más mínima fatiga. Déjame ver tus límites. Para tantear el terreno de Artoria, Hinata recurrió de inmediato a su técnica definitiva. En su opinión, por muy fuerte que fuera Artoria, un ataque de este nivel inevitablemente sacaría a la luz algunas cartas ocultas. No había manera de que pudiera hacerlo. Comillas, Nani. Sin embargo, justo cuando Hinata comenzaba a considerar cómo obligar a Artoria a usar su as bajo la manga, y a pensar en cómo continuar recabando información después, Artoria hizo algo que dejó a Hinata, e incluso a todos los caballeros sagrados, completamente atónitos. La doncella envainó la espada del rey y luego clavó tanto la espada como la vaina en el suelo junto a ella. Al instante siguiente, Artoria extendió ligeramente los brazos. Ese gesto claramente significaba que tenía la intención de llevarse el colapso de partículas espirituales con su cuerpo. Oye, estás bromeando, ¿verdad? Gerardo de Fuego tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. Comillas, ¿ella habla en serio? Comillas, está loca. De verdad va a llevarse el colapso de partículas espirituales del capitán con su cuerpo. Comillas, esta mujer es demasiado arrogante. Comillas, no tiene ni idea de lo que significa el movimiento mortal del capitán.
Ignorando las reacciones de los caballeros sagrados, Hinata miró fijamente a Artoria y preguntó, comillas, ¿qué es exactamente lo que piensas hacer? Comillas, ¿qué hacemos? Artoria pensó en Rin. A ese hombre le gustaba mucho hacer este tipo de cosas. Se atrevió a afrontar el colapso de partículas espirituales de frente, no porque fuera arrogante hasta el punto de ser desdeñosa. Lo hizo porque Artoria tenía plena confianza en sí misma. Ella no temía este supuesto colapso de partículas espirituales. Comillas, ¿alguna vez has visto la desesperación? Artoria sonrió, ahora verás lo que es la verdadera desesperación. Mientras la caballera rubia pronunciaba sus palabras, el hechizo colapso de partículas espirituales, compuesto por cientos de círculos mágicos sobre su cabeza, cayó como una cascada, envolviendo instantáneamente a Artoria. Auge. El estruendoso rugido, como el rugido furioso de un dios, hizo doler los tímpanos de los caballeros sagrados. La intensa luz les impedía mantener los ojos abiertos, solo sentían un calor sofocante y el aura de la muerte. Llamas coloridas florecieron lentamente como una hermosa flor de loto. Y en el centro de ese loto, se fue formando gradualmente un enorme vórtice negro, como si una puerta al infierno se estuviera abriendo lentamente. Corrientes negras se agitaban violentamente, arrastrando polvo y escombros. El poder dentro del vórtice se hizo cada vez más fuerte, hasta que finalmente estalló en una explosión destructiva que convirtió todo a su alrededor en cenizas. Cuando cesó la explosión, lo que apareció ante los ojos de todos fue un mundo envuelto en un silencio sepulcral. La pradera había desaparecido. Hasta donde alcanzaba la vista, solo quedaba un enorme cráter de miles de metros de diámetro, rodeado de tierra árida y calcinada. Esta era la técnica definitiva de Hinata, el aterrador poder destructivo del colapso de partículas espirituales. Hay que tener en cuenta que el colapso de partículas espirituales podría incluso matar a un señor demonio. En cuanto a Artoria, el humo se dispersó, revelando el centro del cráter del meteorito, y aquella figura, aún radiante y sin el más mínimo daño o mancha en su cuerpo. En ese momento, incluso con la compostura de Hinata, solo un pensamiento permanecía en su mente. Esto es imposible. No, de ninguna manera. Ella en realidad de verdad. Comillas, qué broma. ¿Cómo puede existir semejante monstruo? Comillas, eso fue el colapso de partículas espirituales del capitán. Hinata era el pilar espiritual de los caballeros sagrados, su ídolo. La veneraban. Su personalidad, su fuerza, su voluntad y sus ideales cautivaron a los caballeros. Sin embargo, Hinata Sakaguchi, la mítica combatiente humana más fuerte, fue derrotada por Artoria. Su otrora invencible colapso de partículas espirituales. Ni siquiera tenía las cualificaciones necesarias para superar la defensa de Artoria. Realmente lo hizo. Hinata poseía dos habilidades únicas, usurpador, y, matemático. El primero ya había sido mencionado. En cuanto a matemático, era similar a gran sabio, otorgándole a Hinata un poder computacional y una capacidad de recopilación de información muy superiores a los de la gente común. En opinión de Hinata, Artoria no había utilizado ningún truco. Tal como había dicho, su intención era hacer que Hinata sintiera desesperación. Enfrentarse directamente al colapso de partículas espirituales, sin usar habilidades únicas ni habilidades definitivas. Con la fuerza bruta de su cuerpo y sus abrumadoras magículas, neutralizó por completo el golpe mortal de Hinata. El aumento de volumen corporal provocado por la solidificación de 8 millones de magículas fue monstruoso. Por no mencionar que Artoria también poseía protecciones como el escudo eterno, Avalon y el dominio del señor demonio. Por supuesto, Artoria no usó Avalon ni nada parecido. No le gustó esa medida, era demasiado injusta. Comillas, ¿lo entiendes? Artoria apareció de repente frente a Hinata. Esta es la enorme brecha que nos separa. No puedes vencerme. Aunque sigamos luchando, el resultado no cambiará. Continuará. Capítulo 347, el objetivo es luminoso. En Hinata, Artoria vio un reflejo de su antiguo yo. Esto hizo que Artoria desarrollara instintivamente un cariño por su talento. Rin nunca tuvo la intención de matar a estas personas. Siendo así, era lógico que Artoria buscara talentos con antelación y los formara bajo su mando, ¿no es así? Rendirse. Artoria dijo, sé que con tu personalidad no puedes aceptar rendirte sin luchar, pero ¿qué pasa con ellos? Comillas, ¿quieres que mueran contigo? Artoria se refería a los caballeros sagrados. Si fueras tú, lo entenderías. Si quisiera, podría matarlos a todos al instante.
Maldito seas. Hinata gruñó, comillas despreciable. ¿Comillas despreciable? Artoria no lo creía así. Aunque los estaba amenazando, esto también era una forma de misericordia hacia Hinata. Comillas capitán. Leonard y los otros 5 santos corrieron hacia ella con la intención de ayudarla. Comillas no te acerques. Hinata detuvo su avance y gritó, comillas retírense todos de inmediato, el bando del reino de Falmut. Sonido metálico. Auge. Una luz dorada de espada, como un muro imponente, pasó justo al lado de Hinata, abriendo una profunda zanja en la tierra ya quemada y cortando la retirada de los caballeros sagrados. No puedo permitir que obstaculices su plan. Artoria podía ignorar la grosería de Hinata y las demás, pero intentar rescatar al ejército del reino de Falmut cruzó su límite. En primer lugar, el reino de Falmut era enemigo de la nación monstruo. La guerra la habían iniciado ellos. Artoria no tenía intención de mostrar piedad con los soldados que se presentaban voluntariamente en el campo de batalla. Un enemigo era un enemigo, no existían la piedad ni la inocencia. De hecho, incluso los caballeros sagrados que tenía delante, por definición, no eran diferentes de los invasores. La razón para mostrar misericordia fue únicamente porque Rin tenía la intención de someter a Luminous. Se trataba de dejar margen para la reconciliación, para no forzar demasiado las cosas. Veo. Comillas, tu objetivo es el reino de Falmut. Hinata frunció el ceño profundamente. Comillas, porque alguien como tú ayudaría a los monstruos. Comillas, monstruos. Artoria miró a Hinata con confusión. No comprendía el desprecio ni el rechazo que se reflejaban en sus palabras hacia los monstruos. No eres un monstruo, ¿verdad? Comillas, un espíritu. Comillas, o un héroe. De lo único que Hinata podía estar segura era de que Artoria definitivamente no era un monstruo, no desprendía ninguna aura caótica. Lo que ella desprendía era brillantez y santidad, un sentido de justicia y tranquilidad. Si Hinata nunca hubiera visto a un dios, podría haber confundido a Artoria con una deidad descendida de los cielos. No, para ser más precisos. La imagen y el temperamento de Artoria eran prácticamente la personificación de un caballero sagrado. Era difícil imaginar que una persona así pudiera ayudar a los monstruos del gran bosque a matar humanos. Comillas, quizás te equivocas en algo. Artoria no era tonta. Entendía lo que Hinata quería decir. Comillas, en tu opinión, ¿qué relación existe entre monstruos y humanos? Comillas, enemigos. Comillas, ¿y qué hay de los humanos que subyugan a los monstruos? ¿Qué podría decir Hinata ante eso? A eso le llamamos justicia. Ni siquiera ella podría decir algo así sin pudor. Los monstruos y los humanos se oponían fundamentalmente por motivos raciales. En su conflicto no había ni bien ni mal. Lo que hacía que Hinata se sintiera conflictuada era principalmente el aura de Artoria. Incluso sospechaba. ¿Eran los monstruos del gran bosque una especie de seductoras sin igual? Primero Sizue, ahora Artoria. Pensándolo bien, las únicas capaces de desplegar barreras a gran escala en el gran bosque del Jura eran las dríades. Sizue, Artoria, dríadas. Todos ellos trabajaban para ese señor. Soy humano. Hinata dijo, comillas, ¿esa respuesta te parece suficiente? MMM. A Artoria no le desagradaban quienes abandonaban las nociones del bien y del mal y solo hablaban de su postura. Siendo así, ¿para qué preguntarme de nuevo? ¿Comillas qué? Igual que tú. Artoria dijo con calma, estoy aquí solo porque cada uno de nosotros sirve a su propio amo. No se trataba de si estaba bien o mal, simplemente era una orden de Rin. Artoria le debía demasiado a Rin. Él la había sacado del trono de los héroes, le había otorgado esa fuerza e incluso le había concedido un futuro. Si quería salvar a Gran Bretaña, podía hacerlo en cualquier momento. Mientras Artoria se lo pidiera, Rin usaría a Voidwood para reescribir el tiempo y el espacio del mundo Type, Moon y crear una verdadera utopía. Pero eso no era lo que Artoria quería. Entre sus numerosos clones, algunos jamás empuñaron la espada sagrada. En cambio, vivieron como personas comunes y corrientes y construyeron el reino de Gran Bretaña con sus propias manos. Todavía le quedaba mucho por aprender. Su poder aún era insuficiente. Solo cuando encontrara el camino correcto para Gran Bretaña regresaría a su patria y haría realidad su sueño. Su orden es aniquilar al ejército invasor del reino de Falmut. Aniquila, aniquila. La voz de Hinata tembló. Comillas, son 50.000 personas. Que hablara tan a la ligera de masacrar a 50.000 humanos. Hinata no podía aceptarlo bajo ninguna circunstancia. Comillas, así que lo que.
Artoria dijo fríamente, tú, y todos vosotros, ¿qué podéis hacer? Zumbido, zumbido, zumbido. Mientras pronunciaba sus palabras, una barrera dorada se alzó desde todas direcciones, envolviendo por completo a los 3000 caballeros sagrados. Eres demasiado débil. Aunque no haga nada, dijo Artoria, no podrás irte. Comillas, maldita sea. Leonard, sin querer creerlo, ordenó rápidamente a sus caballeros que intentaran atravesar la barrera. Pero el resultado fue exactamente como Artoria había dicho. No podían hacerle nada, ni tampoco podían escapar. Ahora tienes dos opciones. 1. Ríndete ahora. Artoria dijo, según su voluntad, no te hará nada, porque aún no eres digna. Comillas, imposible. Hinata rechazó la idea sin dudarlo. Rendirse sin luchar. No solo ella, sino que ni siquiera sus caballeros aceptarían semejante humillación. Pero, lo que es más importante, Hinata estaba reflexionando sobre el significado más profundo de las palabras de Artoria. No es digno. ¿Qué significaba eso? Comillas, podría ser. De repente, Hinata pensó en algo, miró a Artoria y le preguntó a través de la comunicación mental. Comillas, tu objetivo es Luminous. Continuará. Capítulo 348, la lucha en el lecho de muerte. Artoria no esperaba que Hinata reaccionara tan rápido. Artoria, San, si sigues hablando, vas a revelar toda la información. Trainee apareció junto a Artoria, y su repentina aparición alertó de inmediato a Hinata y a la Saints. Comillas, otro. Comillas, ¿cuándo? Comillas, ¿quién es ella? Comillas, ¿cómo entró? Comillas, un señor demonio. Como era de esperar de Hinata, inmediatamente evaluó la fuerza de Trainee. El oponente, al igual que Artoria, también era un individuo poderoso que había entrado en el reino del verdadero señor demonio. Pero esto era demasiado aterrador. Dos verdaderos señores demonio. Y eran verdaderos señores demonio de los que Hinata ni siquiera había oído hablar, que aparecieron al mismo tiempo en el gran bosque de Jura. Y lo que es más importante, estos dos parecían estar del mismo lado. Mis disculpas. Artoria asintió levemente y dijo, conocí a alguien interesante de forma inesperada y no pude contenerme. Comillas, de verdad no te contuviste. Trainee no quería exponer a Artoria. Es evidente que estaba guiando a Hinata, impidiendo que tomara la decisión equivocada. No solo ahora. Incluso antes, cuando se enfrentó de lleno al colapso espiritual con su cuerpo, Artoria había utilizado su propio método para proteger a los caballeros sagrados. Comillas, ¿no temes que Sama se enfade si haces esto? Artoria guardó silencio por un momento y luego dijo con firmeza, le pediré disculpas. Está bien. Trainee sonrió y dijo, comillas, entonces, ¿te importa si les digo la segunda opción? MMM. Tras recibir el consentimiento de Artoria, Trainee examinó a todos los presentes y dijo, si no están dispuestos a rendirse. Eso también está bien. Artoria, San te hará arrodillarte a golpes. Ser humillados hasta quedar de rodillas, estas palabras eran más que un simple insulto. Fue desprecio, fueron completamente ignorados. Ah, cierto, ¿cuál fue la frase que dijo Sama? Trainee miró a su buena amiga, quien suspiró, es muy difícil controlar la fuerza necesaria para pasar por encima de las hormigas sin hacerles daño. Trainee sonrió, así que, por favor, sé sensato. Si dices eso. Artoria dijo con impotencia, comillas, ¿cómo es posible que se rindan? Sin embargo, Artoria no se sentía preocupada. Ella sabía perfectamente lo que significaba la repentina aparición de Trainee. Esto fue un recordatorio de Rin. No te contengas más, acaba con estos invasores ahora mismo. No importa. Artoria volvió a empuñar la espada de la victoria prometida, en fin, la batalla terminará muy pronto. Así, bajo la mirada de Trainee y los ojos atónitos de Hinata. Estalló una guerra de 1 contra 3000. Los santos, aliados con Hinata, más 111 caballeros del templo y 3000 caballeros sagrados. Sin embargo, una persona, con un ímpetu abrumador, logró abrirse paso con fuerza. No pudieron detenerla. No había ni un solo oponente que pudiera aguantar un solo intercambio. Los únicos que podían intercambiar algunos golpes con Artoria eran Hinata y los santos. Pero incluso ellos, enfrentándose a la destreza con la espada de Artoria, fueron expulsados del campo de batalla 1 a 1, frustrados y derrotados. Comillas Litus. Comillas Leonard. Comillas Baco. Uno tras otro, los compañeros de equipo fueron derribados por Artoria. No corrían peligro de muerte, pero habían perdido toda capacidad de combate y yacían indefensos en el suelo,
observando con indignación cómo Artoria cargaba contra sus compañeros restantes. En menos de 10 minutos, la única que seguía en pie alrededor de Artoria era Hinata. Pero incluso Hinata estaba cubierta de heridas a esas alturas. De no ser por su fuerte voluntad, el destino de Hinata no habría sido diferente al de los demás santos. Monstruo. Hinata siempre se había considerado excepcionalmente fuerte, incluso contra un señor demonio verdadero, no perdía la esperanza de la victoria. Pero la aparición de Artoria fue como una bofetada, que la despertó bruscamente. ¿El ser humano más fuerte? La caballera que tenía enfrente ni siquiera había usado su habilidad única. Tan solo con sus habilidades físicas y su aterradora destreza con la espada, había derrotado a los caballeros sagrados, incluyéndose a sí misma. Bum, bum, bum. Artoria caminó hacia Hinata paso a paso. Y cada uno de esos pasos era como un martillo que golpeaba con fuerza el corazón de Hinata. ¿Era esto desesperación? Pensó en lo que Artoria había dicho antes. Comillas no. Comillas esto aún no ha terminado. Ante una situación desesperada, Hinata no se rindió, al contrario, su determinación se fortaleció aún más. Comillas HM. Artoria se sorprendió un poco. Sin embargo, esto solo hizo que tuviera aún más expectativas sobre el potencial de Hinata. Después de todo, si Rin lograba someter a Luminous, entonces Hinata y los caballeros sagrados bajo su mando probablemente se convertirían en subordinados de Artoria. Artoria, naturalmente, esperaba que alguien que podría ser su futura subordinada, o incluso su mano derecha, fuera lo más fuerte posible. Comillas por mi nombre, convocad, descended, espíritus. El segundo poder del usurpador consistía en invocar espíritus del reino espiritual y usar su poder para luchar. A la vez, carmesí para el fuego, azul celeste para el agua, esmeralda para el viento. Alrededor de Hinata surgieron luces de diversos colores. Bajo el control de la chica, estas se transformaron en su poder, aumentando enormemente sus magícules. Hinata Sakaguchi. Magícules. 1,1 millones de EP, 1,5 millones de EP. Un aumento total de 400.000 magícules, suficiente para rivalizar con alguien como Clayman. Al observar la apariencia actual de Hinata, su armadura se había transformado en un vestido largo y transparente, y 3 pares de prismas de luz con forma de alas se extendían tras ella, haciendo que la chica pareciera una elfa de otro mundo. Comillas encarnación espiritual, Traini conocía muy bien ese estado e inmediatamente comprendió lo que Hinata había hecho. Comillas ¿seguirás resistiéndote? Artoria negó con la cabeza, ya había descubierto cómo era Hinata. 1,1 millones o 1,5 millones. Para ella, ¿qué diferencia suponía? Comillas mi diccionario no contiene la palabra rendición. Hinata alzó la espada de los 7 luminarios, ahora imbuida de poder espiritual, superando incluso a los artefactos divinos ordinarios. Pero aún así no era suficiente. Sin las magículas de una existencia de nivel calamidad o una habilidad suprema, la defensa de Avalon no podría ser quebrantada. Parece que aún no has sentido la desesperación. Al instante siguiente, las dos figuras chocaron. Hinata desató un poder de combate que superaba con creces su nivel de magicule, lo que sorprendió considerablemente a Artoria. Los santos y los caballeros sagrados que aún conservaban la consciencia observaban la desesperada batalla de su comandante, conmovidos y frustrados a la vez por su propia impotencia. Continuará. Capítulo 350, el alcaide Carrera. Los caballeros sagrados vinieron a ayudar al reino de Falmut. En lo que respecta a su condición de invasores, no se diferenciaban de Elmaris. La disposición de Rin a perdonarlos ya era un acto de gracia. Artoria, no tienes por qué preocuparte por este asunto. La simple frase de Rin interrumpió de inmediato las siguientes palabras de Artoria, sin dejarle otra opción que retirarse impotente. Qué ingenua, Artoria, Sama. Y después de que Artoria se marchara, Diablo no pudo evitar suspirar. Comillas esa Hinata, es alumna de Shizue. Rimuru sentía cierta curiosidad. He oído que actualmente es la humana más fuerte. Rin nunca había conocido a Hinata, ni tampoco se preocupó de inmediato por el estado de los caballeros sagrados. Tras ser capturados por Artoria, fueron arrojados directamente a la gran prisión de la nación monstruo. A partir de ahí, la responsabilidad recayó en Carrera. Sin embargo, de una cosa Rin estaba segura. Hinata y los demás definitivamente no lo pasarían bien bajo la supervisión de Carrera. Rin podría perdonarle la vida a Hinata por el bien de Shizue. También podría perdonar a los caballeros sagrados para someter a Luminous.
Pero el precio a pagar no podía reducirse en absoluto. Comillas Rin, Sama. Tras abandonar el castillo de los señores demonio, Rin se dirigió directamente a la gran prisión, donde Carrera ya lo esperaba desde hacía bastante tiempo. Bienvenidos a la gran prisión, permítanme guiarlos. MMM. Rin siguió a Carrera desde la entrada, adentrándose cada vez más en el interior. En su camino, pasó junto a muchos caballeros sagrados que estaban prisioneros. Les habían quitado sus elaboradas armaduras y solo les quedaban los uniformes de prisión blancos y negros. Ahora, desplomados en sus celdas, con los rostros pálidos y los ojos hundidos, parecían completamente destrozados. Comillas, ¿qué les hiciste? Solo unas pocas preguntas sencillas. Carrera explicó que había utilizado con ellos una técnica de ilusión mental basada en el alma. Dado el gran número de prisioneros, tuvo que invocar demonios del inframundo para que la ayudaran. La fuerza de estos demonios generalmente rondaba el rango A. Si Rin les hubiera dado nombres, alcanzar el rango especial no supondría ningún desafío. Y, por suerte, Rin estaba allí mismo. Llamen a todos los carceleros. Comillas, gracias por su amabilidad, Rin, Sama. Carrera estaba emocionada. Rápidamente usó la invocación de demonios para llamar a todos los carceleros apostados en la prisión. Rin echó un vistazo a su alrededor. Había unos 200 carceleros en la gran prisión, todos demonios de rango A. Sin dudarlo mucho, Rin comenzó a ponerles nombre. Para entonces, este proceso ya le resultaba algo natural. Vigílenlos atentamente. Rin dijo, antes de que llegue Luminous, no quiero que escape ni una sola persona. Puede estar tranquilo. MHM. Rin le hizo un gesto a Carrera para que siguiera abriendo camino. Quería ver a Hinata y a sus Saints. Hablando de santos, en realidad eran una profesión similar a la de los héroes. Y al igual que los héroes, los santos también se dividían en tipos despiertos y no despiertos, equivalentes en nivel a los señores demonio. Por ejemplo, los 6 santos eran santos no despertados, con una fuerza comparable a la de un señor demonio. En cuanto a Hinata, la joven ya había completado su despertar, sin embargo, por falta de la oportunidad necesaria, aún no había obtenido una habilidad definitiva. Hemos llegado, Rin, Sama. Poco después, Carrera condujo a Rin al 5.º piso de la gran prisión. La gran prisión de la nación monstruosa tenía un total de 6 niveles, que correspondían a los rangos de C, B, A especial y señor demonio verdadero, respectivamente. Los caballeros sagrados ordinarios, con una fuerza media superior al rango B, fueron encarcelados en el 3.er piso. Los 111 caballeros del templo estaban ubicados en el 4.º piso. Splash. Clang, splat. En el instante en que Rin pisó el 5.º piso, escuchó el sonido de los látigos chasqueando. Esta zona era muy espaciosa, con cada celda totalmente independiente e incluso equipada con todas las comodidades. Pero en ese momento, los prisioneros claramente no tenían energía para apreciar la consideración de los constructores. Ser azotado, especialmente cuando quien lo infligía era un demonio experto en técnicas del alma. El dolor que sufrí fue simplemente inimaginable. Tos, tos, tos. Tras haber recuperado la consciencia después de desmayarse innumerables veces, Leonard, el vicecapitán de los Caballeros Sagrados, se encontraba en un estado lamentable. Su cabello rubio era un desastre enredado, su uniforme de prisión estaba hecho jirones y su piel expuesta estaba cubierta de horribles cicatrices. Lo más aterrador era que esas cicatrices se estaban curando automáticamente. Por supuesto, esta no era una habilidad propia de Leonard. Con su magia sellada, ahora no era más que un humano ordinario excepcionalmente fuerte. A diferencia de los subordinados de Rin, que aún podían ejercer su poder de combate original incluso sin usar magia, gracias a la habilidad especial solidificación de magícules. Comillas Rin, Sama. El demonio que azotaba a Leonard se parecía un poco a un minotauro. Rin lo llamó Minotauro. El Minotauro era también el guardián del 5.º piso de la gran prisión, encargado de supervisar las operaciones en dicho piso. Al ver a Rin, Minotauro soltó inmediatamente su látigo y, con un golpe seco, se arrodilló ante él. Esta escena, naturalmente, apareció ante los ojos de Leonard. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. No le sorprendió la reverencia del Minotauro. En lo que Leonard realmente se fijó fue en Carrera, que caminaba detrás de Rin como una sirvienta. Apenas había pasado un día desde su captura. En ese tiempo, Leonard solo había podido vislumbrar a Carrera en contadas ocasiones.
Pero incluso en esos breves instantes, Leonard había sentido claramente el terror que emanaba de aquel demonio de cabello dorado. Ella era alguien a quien él jamás podría igualar. Sus magicules eran comparables a las de la caballera de cabello dorado, Artoria, y todo su ser irradiaba una aura maligna y sanguinaria, como un agujero negro sin fondo. Esta mujer. Definitivamente no era un monstruo normal. Pero eso lo hizo aún más aterrador. Un demonio tan aterrador se comportaba ahora de forma tan obediente y respetuosa junto a este hombre. Leonard, que había presenciado con sus propios ojos la crueldad de Carrera, sintió de repente una extraña sensación de irrealidad. ¡Qué diligente, Minotauro! Rin recordó que al Minotauro que tenía delante le acababan de poner nombre, pero él ya estaba de vuelta en el trabajo. Jaja, bueno, solo quería lucirme un poco delante de usted, Rin, Sama. El Minotauro no lo ocultó, no había necesidad de fingir ante su amo. Incluso los demonios, siempre y cuando fueran sinceros, se ganarían el favor de Rin. Lo admitió sin rodeos. Al igual que cuando el jefe viene a inspeccionar, los empleados trabajarán más de lo habitual. Continuará. Capítulo 351, los métodos de carrera. Bien. Rin hizo un gesto con la mano, indicando que no importaba, y preguntó, cuéntame sobre su situación. Comillas sí. Minotauro se levantó del suelo, señaló a Leonard y dijo, Rin, Sama, este chico es muy terco. Llevo un día y una noche enteros dándole una paliza y sigue con la boca cerrada. Rin no hizo exigencias estrictas con respecto al castigo de los santos. Dejó que los demonios hicieran lo que quisieran. La única restricción era que no podían causar daño real. ¿Qué significaba daño real? Cosas como desfiguración física irreversible, colapso mental o emocional, o daño permanente al alma. Eso estaba prohibido. Todo lo demás le daba igual a Rin. Comillas terco, Rin preguntó, comillas ¿qué quieres decir? No recuerdo haberte pedido que lo interrogaras para obtener información, ¿verdad? Ah, eso. Minotauro se rascó la cabeza, con expresión avergonzada. No intentaba desenterrar secretos ni nada por el estilo, solo quería restregarle un poco la arrogancia. Estaba interrogando a Leonard, intentando que revelara información sobre el Sacro Imperio de Lubelius. Por supuesto, esos supuestos secretos ni siquiera eran importantes. Rin ya conocía a la perfección el funcionamiento interno del Sacro Imperio de Lubelius. No hacía falta preguntar. Lo que Minotauro realmente quería era quebrar las defensas psicológicas de Leonard. Si Leonard hablaba, si revelaba secretos del Sacro Imperio, eso significaría una traición. Un traidor. Ese fue el verdadero castigo del Minotauro. Destrozar la imagen noble y justa de Leonard, arrastrarlo al fango, para que ya no pudiera llamarse a sí mismo un guerrero santo. Nada mal. Rin sintió, estos demonios sí que tenían talento para tratar con prisioneros. Leonard no temía a nada. Ni la muerte, ni el dolor, ni el tormento. Pero la deshonra, eso sí que le haría desear estar muerto. Sigue adelante. Rin no interfirió en las acciones del Minotauro, ni le importó si Leonard se daba cuenta de la verdadera intención de los demonios. Pasó junto a la celda donde estaba Carrera. Hola. Comillas un momento. Leonard gritó de repente, comillas ¿qué le hiciste al capitán? Este tipo tiene un corazón leal. Rin comprendía la mentalidad de Leonard. Su admiración por Hinata era genuina, no un romance empalagoso. De hecho, no había nadie entre los caballeros sagrados que no admirara a Hinata. Comillas comillas tú, no te creas tanto. Minotauro estaba furioso porque Leonard se atrevió a hablarle directamente a Rin, ignorándolo por completo. Acababa de causar una buena impresión delante de Rin. Entonces Leonard entró y le dio una bofetada, diciéndole básicamente que su castigo había sido completamente inútil. Splash. Splat splat splat. No solo sacaron el látigo, sino también hierros para marcar y otros instrumentos de tortura crueles. Durante un rato, los gritos de Leonard resonaron en el quinto piso de la prisión. Rin estaba de espaldas a la escena, sin mostrar ninguna intención de darse la vuelta. Con su estatus, no había necesidad de decirle nada a Leonard. Vamos. Rin llamó a Carrera, quien miró fríamente a Minotauro. Esa sola mirada lo hizo sudar frío. Maldito bastardo, ¿cómo te atreves a avergonzarme delante de Rin, Sama? Minotauro, no olvidaré esto. Carrera no dijo ni una palabra, pero Minotauro ya temblaba de miedo. Entre los demonios, la jerarquía era absoluta.
Los demonios inferiores deben usar títulos honoríficos al dirigirse a los demonios superiores, y nunca podrían referirse a ellos por su nombre. Carrera era una existencia del nivel de un dios demonio. Primero evolucionó hasta convertirse en una duquesa demonio, señora demonio, y más tarde en una diosa demonio, señora demonio despertada. Frente a un monstruo como ella, el Minotauro ni siquiera tuvo el valor de mirarla a los ojos. Comillas maldita sea. Comillas maldito seas. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Comillas te mataré. Por suerte, el Minotauro aún conservaba cierto autocontrol. No podía desobedecer las órdenes de Rin, y realmente no se atrevía a hacerle daño a Leonard. Haré que ese idiota del Minotauro aumente el castigo. Sí. Rin respondió con indiferencia y luego suspiró, este tipo es realmente impresionante. Si logra resistir hasta el final, esto podría convertirse en una prueba para él. Después de eso, Rin procedió a inspeccionar a los demás, los santos del viento, del fuego, de la tierra y del aire. La situación de cada uno era diferente. Por ejemplo, Fritz de Viento, que tenía una personalidad de lo más salvaje, estaba siendo torturado por una mujer que parecía una súcubo. No te hagas una idea equivocada. Esto era una prisión, no un burdel. La súcubo no estaba allí para seducirlo, sino para usar habilidades especiales para hechizarlo. Le dijeron que sus compañeros lo habían traicionado, que Hinata estaba muerta e incluso le mostraron una proyección de Leonard siendo decapitado, con los ojos bien abiertos. Luego estaba Baco de la Tierra, el más estable mentalmente. Estaba siendo acosado por un demonio onírico que se había infiltrado en su mundo espiritual, tejiendo todo tipo de ilusiones para arrastrarlo a la depravación. En resumen, los métodos de los demonios eran omnipresentes. Continuará. Capítulo 352, ¿qué has hecho? Comillas ¿y qué hay de este último? Riño llegó a la celda de Litus. El aislamiento acústico era excelente, el interior y el exterior eran como dos mundos distintos. Esto también servía para asegurar que los gritos de Leonard no interfirieran con el juicio de lealtad de Fritz. Rin, Sama, ¿estás interesado en ella? Carrera sonrió, bueno, es la única chica. Rin pensó que Carrera estaba siendo sarcástico. Preguntó, comillas ¿acaso parezco el tipo de chico que no puede pasar junto a una chica guapa sin tener ideas? Comillas por supuesto que no. Carrera conocía muy bien la personalidad de Rin. Ya fuera ella, última o testarosa, todas eran bellezas de primera categoría. Si Rin hubiera sentido algún deseo por ellos, los tres ya se habrían ofrecido voluntarios para dormir en su cama. Desafortunadamente, Rin era demasiado autodisciplinada. Hasta el momento, solo se había llevado a Suna, Sion, Darkness y Belzar. Bueno, tampoco es una cifra pequeña. Al fin y al cabo, es solo un hombre. Si se acostara con todas las mujeres que conoce, sería una falta de respeto hacia las mayores. Rin era una persona que valoraba los lazos de antaño. Se notaba por cómo solía mantener a Suna y Sion a su lado. Fue precisamente por eso que, a menos que una chica nueva le causara una impresión particularmente profunda, Rin lo dejaría en manos del destino. ¿Tú? De repente, Rin recordó algo. Se giró hacia Carrera. Comillas no le hiciste nada, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío, lo has descubierto! Carrera habló mientras abría la puerta de la celda. En el interior, una menuda muchacha de cabello rubio estaba suspendida en el aire por cuerdas. Si Rin tuviera que describir su apariencia en una sola palabra, sería, erótica. Bo. Bo bo. Las lágrimas corrían por el rostro de la niña, pero no eran de dolor, eran lágrimas involuntarias, fruto de un placer abrumador. Su cuerpo, que se contraía constantemente, contaba en silencio la historia de las blasfemias que había sufrido. No te preocupes. Carrera dijo respetuosamente, todavía es virgen. Yo personalmente me encargué de su adaptación. Egen, interrogatorio. No fue porque Carrera tuviera algún fetiche extraño. Ella simplemente había descubierto las tendencias M ocultas en Litus. Esta niña era obediente y orgullosa. Ella ni siquiera sabía lo que era sentir placer. Hasta que conoció a Carrera. Así pues, tras una ronda de humillación, Carrera logró despertar con éxito los rasgos especiales de la chica. Oye, quiero decir. Rin dijo con impotencia, comillas no la has convertido en una zorra, ¿verdad? No, no. Carrera agitó rápidamente las manos. Siempre he seguido tus instrucciones. Jamás causaría ningún daño permanente. Según ella, si Litus fuera liberado ahora, seguiría mostrando un claro rechazo.
Ella no sería una cerda con cara de Aegao, actuando como si estuviera completamente rota. Solo su cuerpo había cambiado, su mente y su voluntad permanecían intactas. Esta era la depravada técnica de entrenamiento de Carrera. Bien. ¿Qué más podía decir Rin? Dado que Carrera se había controlado y solo había aumentado la sensibilidad de la chica. Honestamente, ni siquiera contó como castigo. Un masaje corporal completo con aceites esenciales podría haber resultado más intenso. Hablando de eso, ¿no le hiciste esto también a Hinata, verdad? No. Aunque Carrera realmente quería ver cómo se vería la santa después de ser corrompida, Hinata era la prisionera número uno designada personalmente por Rin. Si se iba a realizar ese tipo de entrenamiento, tenía que hacerlo el propio Rin. ¿O sí? Carrera añadió, Shizu-san vino hace poco. Sí. Rin ya lo sabía y no la detuvo. Shizue había sido lo suficientemente considerada como para no suplicarle directamente. Ella comprendió que Rin necesitaba desahogar su ira, así que solo permitiéndole hacerlo podría proteger a sus alumnos y aliviar la situación entre ambas partes. Así, sin más, los dos entraron en el sexto piso de la gran prisión, que también era la planta baja. Aquí no había guardias como en los pisos superiores. El sexto piso estaba cubierto por una barrera. Esta barrera contenía el poder del dios del vacío de Rin y podría considerarse un Eden en miniatura. Aquí, las leyes y la energía estaban todas bajo el control de Rin. Una vez dentro, escapar era prácticamente imposible. Y si Rin lo deseaba, podía comprobar la situación en el sexto piso en cualquier momento. Por supuesto, él no tenía ese interés. ¿Quién tenía tiempo para espiar a los presos? Estamos aquí, Rin-sama. El sexto piso era espacioso y vacío, cada celda era independiente, como una caja negra flotante, completamente sellada. Sin la ayuda de Carrera, Rin ya sabía dónde estaba Hinata. Silbido. Dos figuras desaparecieron al instante. Cuando reaparecieron, ya estaban dentro de la celda de Hinata. Estas cajas negras no tenían puertas. Para entrar se requería permiso del controlador del sexto piso. Como Carrera, el alcaide, o el propio Rin. Frente a ellos, una niña de cabello negro, atada con una camisa de fuerza, permanecía prisionera. Hinata jamás había experimentado semejante humillación. Su magia estaba sellada y su cuerpo no podía moverse debido a las extrañas ataduras. Incluso sus ojos estaban cubiertos con una tela negra, lo que le impedía percibir su entorno. ¿Quién anda ahí? Al oír que alguien entraba, Hinata se enderezó, con los sentidos en estado de alerta máxima. Ella no había sido torturada. Simplemente la habían dejado sola, soportando el tormento del aislamiento. Por suerte, no hace mucho, Shizue vino de visita. Gracias a las palabras de Shizue, Hinata finalmente lo entendió todo. La habían engañado. Ese desgraciado, Yuki Kagurazaka, la había utilizado como peón. Shizue no había sufrido ningún tipo de lavado de cerebro. Ella estaba allí simplemente porque el señor de la nación monstruo podía curar a los niños. Hinata había oído hablar de esos niños. Ella no se esperaba esto. La relación entre Shizue y el señor de la nación monstruo era así. Desatala. Sí. Carrera dio un paso al frente rápidamente, retiró la tela negra que cubría los ojos de Hinata y le devolvió la visión. ¿Quién eres? Hinata ajustó su visión, vio a Rin e inmediatamente le preguntó qué le pasaba. Rin. Rin dijo, el señor de la nación monstruo. Eres Rin. Hinata estaba atónita. Jamás imaginó que el legendario señor tendría ese aspecto. No se parecía en absoluto a un demonio. Si ella misma no lo hubiera confirmado, habría pensado que el hombre que tenía delante era simplemente otro ser de otro mundo. Y esa aura. Daba la sensación de ser como un hermano mayor, el vecino de al lado, lo que hacía que la gente quisiera acercarse de forma natural. No. Hinata se sacudió rápidamente esa extraña sensación de buena voluntad, mirando a Rin con alarma. ¿Qué me hiciste? ¿Fue algún tipo de hechizo de encantamiento humano? Rin realmente quería decir que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Ese sentimiento provenía enteramente de su identidad actual como el dios dragón creador. Continuará. Capítulo 353, el terror de los primordiales. El dios creador es equivalente al padre del universo cardinal. Siempre que un ser vivo del mundo cardinal se encuentre con Rin, su primera impresión será amable e inofensiva. Por supuesto, sería otra historia si Rin liberara activamente el aura de su señor demonio. Tal como lo hizo con el rey de Falmut.
Rin no quería ganarse el respeto de un tipo así. Eso sería demasiado asqueroso. Olvídalo, simplemente asume que te lancé un hechizo de encantamiento. Rin habló con tanta franqueza que hizo que Hinata empezara a dudar de él. Además, Rin se sentó en la silla que Carrera había traído. Comillas, ¿no te parece un poco extraña tu actitud como prisionera? No muestras ningún remordimiento, lo cual me lo pone muy difícil. Traer a más de 3000 soldados para atacar mi territorio. Comillas, ¿crees que algo así puede descartarse a la ligera? Comillas, ¿o crees que todavía eres un niño y que debería dejarlo pasar por el bien de Sizue? Y Hinata quería decir algo desafiante. Sin embargo, por alguna razón, al encontrarse frente a Rin, sintió una innata sensación de asombro. La razón seguía siendo la misma. El dios dragón creador podría ser un padre benevolente o un padre estricto. Por muy fría y poderosa que fuera Hinata, cuando se enfrentaba a Rin, ese patriarca, inconscientemente se sometía a él. Por favor, no le compliquen las cosas a Shizu, sensei, ella no tiene nada que ver con este asunto. En cierta medida, la participación de Hinata en esta guerra se debió en gran parte a Shizue. Si Yuki no le hubiera mentido, afirmando que Shizue había sido hechizada, Hinata jamás se habría unido tan fácilmente al campo de batalla. Por supuesto, Hinata no diría esas cosas. Shizue y los niños ya tenían un nuevo futuro, y ella no podía permitir que sus acciones los afectaran. Sigue siendo bastante responsable. Rin podía oír los pensamientos de Hinata. Aunque no admitió su error, esta actitud de asumir la responsabilidad de sus actos hizo que Rin la viera con otros ojos. Comillas, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? Hinata comenzó a cambiar de tema, tratando de evitar que Rin involucrara a Shizue, ya que no me mataste, sino que me capturaste, eso significa que todavía te soy útil, ¿verdad? Dímelo directamente. Mientras sea algo que pueda hacer, haré todo lo posible, dijo Hinata. Considéralo una forma de enmendar los errores que he cometido. Shizue ya le había explicado a Hinata la situación de la nación monstruo cuando llegó ayer. Aunque los habitantes de este lugar no eran humanos, ¿existía realmente alguna diferencia entre monstruos inteligentes y humanos? Si se tratara de linaje, Shizue tampoco sería humana. Por lo tanto, lo que Hinata había hecho equivalía a dirigir tropas para atacar otro país sin comprender la situación. Tal acto, independientemente del lugar donde ocurriera, era un pecado grave e imperdonable. Sería perfectamente razonable que Rin simplemente la ejecutara. Sin embargo, si quieres usarme para amenazar a Luminous, mejor mátame. Esa era su postura inflexible, y Nata admitió su error, pero no ayudaría a Rin a volverse contra su propia gente. Creo que no le tienes miedo a la muerte. Rin elogió las palabras de Hinata, de que preferiría morir antes que traicionar a Luminous, pero el problema es, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Hinata ya estaba en sus manos, junto con 3000 caballeros sagrados. Ante semejante pérdida, ¿cómo podría Luminous quedarse de brazos cruzados? Comillas tú. Las pupilas de Hinata se contrajeron ligeramente y exclamó, comillas, ¿qué quieres decir con eso? Comillas, ¿no lo entiendes? Rin negó con la cabeza y dijo, comillas, ¿crees que necesito tu ayuda para atraer a Luminous? Ya he enviado a Última al Sacro Imperio de Lubelius. Rin, pronto, Luminous vendrá personalmente. Original Purple y Luminous eran viejos conocidos. Como la más caprichosa de las señoras demonio primordiales, Última disfrutaba espiando el mundo real a través de la magia, y por ello tuvo varios encuentros con Luminous. Su relación no era buena, se atacaban mutuamente en cuanto se veían. En términos de fuerza, Última, con la fuerza de un verdadero señor demonio, podría enfrentarse aproximadamente a Luminous, un señor demonio despertado sin una habilidad definitiva. Desde luego, no podía ganar. Pero también sería muy difícil para ella perder. Solo podía decirse que Luminous no tenía medios decisivos. Además, los señores demonio primordiales poseían la inmortalidad, incluso si sus cuerpos físicos en el mundo material fueran destruidos, solo regresarían al inframundo, no morirían realmente. Gracias a esta característica, Última solía irritar a Luminous, provocando que ésta apretara los dientes. Comillas Última. Hinata, por supuesto, no sabría quién era Última. Oh, casi lo olvido, aún no conoces su situación. Entonces usemos otro nombre. Rin, comillas, ¿has oído hablar de Original Purple? Original, morado. Hinata primero se quedó atónita, luego sus pupilas se contrajeron repentinamente, comillas tú, estás loco, ¿cómo pudiste invocar a semejante criatura al mundo material?
Y encima darle un nombre. ¿Cuál era el concepto de primordial? Eran monstruos entre monstruos, un grupo que despreciaba la vida y actuaba a su antojo. El único primordial manifestado hasta el momento, Hinata no sabía nada de verde y azul, era el legendario señor demonio más fuerte, Dark Emperor Wi. Esta sí que sabe mucho, ¿verdad? Carrera comentó con interés, pero es un poco molesto, Última es tan débil y, sin embargo, puede asustarte así. Ella era claramente más fuerte que Última. Pero Carrera llevaba mucho tiempo de pie allí, y Hinata no había mostrado mucha sorpresa. ¿Comillas qué? No era que Hinata no se hubiera fijado en Carrera. En cuanto abrió los ojos, vio la presencia de la joven y también quedó impactada por el aura aterradora que emanaba. Sin embargo, fue solo en ese momento cuando Hinata se dio cuenta de lo que había pasado por alto. Comillas, ¿tú también eres un demonio? Como demonio, poder nombrar a los 7 colores originales sin usar títulos honoríficos, lo que esto implica, ya está bastante claro. Otro. El descenso de un solo demonio original ya constituía una catástrofe de gran magnitud que obligaba al Sacro Imperio de Lubelius a estar en estado de máxima alerta. Sin embargo, Rin, por su parte, convocó directamente a 2. Al nombrar a un original, la otra parte evolucionará en un duque demonio. Y si consiguen suficientes almas, no es imposible que avancen aún más. En cuanto pensó en esto, Hinata finalmente comprendió la situación actual. Ella había traído un coloso insuperable sobre el Sacro Imperio de Lubelius, sobre la humanidad y sobre Luminous. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.